Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Bien, le Buenas voy a tardes, hacer, doctor. bueno, le voy a hacer hospedador al doctor King. Ah, ¿qué va a hacer? Gracias. Ricardo, Gracias, doctor. ya tienes el host. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya? No te olvides de las preguntas de la clase pasada y de esta clase y me envías la clase para poderles mandar a los chicos en PDF, ¿ya? Ya, doctor. Ya, entonces lo hago. Bien, buenas tardes con todos, estimados alumnos. Mm, Todos sean bienvenidos a esta clase que estamos programados para realizar en terapéutica. Bien, vamos a dar un par de minutitos mientras se integran sus demás compañeros. Creo que 2 minutos más creo que es prudente, ¿no? Bien, vamos entonces a iniciar con la clase que tenemos programado hoy acerca del curso de terapéutica, que corresponde al manejo de COVID-19, ¿no? Básicamente manejo ambulatorio. Bien, empezaremos diciendo pues que el COVID-19, esperen un ratito aquí, compañero está entrando. El COVID-19 tiene un espectro de afectación diferente en la población, ¿no? Hay personas que hacen la forma leve, otros la forma moderada y otros la forma severa, ¿no? Y probablemente ustedes se topen con una forma leve. ¿Por qué? Porque es el grupo de pacientes mayoritarios en la enfermedad del COVID, ¿no? De 80 a 85% de 100 pacientes afectados son la forma leve, que no ameritan ninguna intervención
hospitalaria o médica, ¿no? En sí. Y esto es importante recordarlo porque cuando hubo el tiempo de la pandemia, pues muchas personas acudían al hospital teniendo la forma leve. La mayoría de pacientes con COVID leve, como dice acá, ¿no? Se debería o puede tratarse ambulatoriamente o en el hogar, ¿no? En casa o en casa con seguimiento médico, ¿no? Ya sea de forma física o presencial o de forma por teleconsulta. En los casos moderados, en cambio, requieren ya una evaluación presencial y una vigilancia más estrecha, ¿no? ¿Quién es la forma moderada? ¿Quién es la forma leve? Aquel que no tiene neumonía viral ni hipoxemia. La forma moderada es aquel que tiene neumonía viral, pero no requiere oxígeno, es decir, que no tiene hipoxemia, ¿ya? Esa es la forma leve. Y la forma severa, pues, es aquel que tiene neumonía viral de cualquier índole, que involucre hipoxemia. Hipoxemia con saturación menos de 90%. Bien. Hay que recordar que es importante aconsejar a los pacientes para que estén al tanto de cuándo acudir a un centro hospitalario, ¿ya? De cuándo acudir a un centro hospitalario. Entonces, el manejo ambulatorio de los pacientes con COVID se debe centrar en la atención de apoyo, de soporte, ¿no? Y medidas que eviten la transmisión y la propagación del COVID-19, ¿no? Del SARS-CoV-2. Como les decía, es importante aconsejar a los pacientes cuándo buscar la evaluación médica presencial o un manejo hospitalario. El soporte de apoyo que les mencionaba acá, ¿no? ¿Qué significa soporte o tratamiento de apoyo de soporte? Pues significa que hay que darle un manejo de los síntomas que tiene, ¿no? Aconsejarle cómo debe alimentarse o nutrirse, eh, prevenir o estar atentos si hay riesgo de aislamiento social, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Porque esto trae consecuencias de mala atención al final en estos pacientes. Obviamente que si el paciente tiene alguna comorbilidad propia será como deterioro cognitivo, fragilidad o el riesgo de polifarmacia, va a impactar en el tratamiento que le digamos, ¿no? Un paciente con deterioro cognitivo no va a entender como un paciente que no lo tiene, obviamente. Y obviamente, en la medida que se puede, hacer un monitoreo del paciente ambulatorio, caso por caso, ¿no? Hace un manejo individualizado. Todo paciente que desature, recordemos que la saturación normal teórico para un paciente de la costa debe ser más de 93, es decir, de 94 para arriba, ¿no? De 94 para arriba. Entonces, todo paciente que tiene menos 94, o sea, 93, 92, 91, 90, 80, 70, de inmediato debe ser referido para manejo presencial o hospitalario. Ahora tendrá, doctor, pero a mí me ha pasado que llevó a mi familiar saturando 92 y me lo han regresado al hospital. Cierto, ¿no? En el tiempo de pandemia, dado la escasez de la cama, los pacientes que estaban entre 90 y 93 hasta cierto punto se manejaba de forma ambulatoria sin soporte oxigenatorio, salvo que tenga disney, ¿no? Porque había muchos pacientes que estaban con 92, 93 y estaban tranquilos, ¿no? Es lo que se llama la hipoxemia silente, ¿no? La hipoxemia silente. Pero sí, menos 90 ya debe ser manejo hospitalario. Y menos 94, pues hay que tener en cuenta de acuerdo al paciente. Pues no sé si es un problema cardíaco, si tiene alguna enfermedad que demande más oxígeno, porque la intención es, cuando el paciente desatura, ponerle oxígeno. ¿Ya? Ah, los signos de alarma que se manejaron en el tiempo de pandemia fueron varios, ¿no? Entre ellos, que el paciente empiece a tener disnea o dificultad respiratoria o falta de aire. O si un paciente era ya crónico con disnea y había un empeoramiento de la disnea, también era un signo de alarma. Que tenga mareos o que haya trastornos neurológicos, ¿no? Como cuadros confusionales o trastorno del estado mental, que eran los principales. Y obviamente la desaturación. Entonces, ¿cómo se maneja o qué medicamentos se tienen en cuenta en el manejo ambulatorio? Pues básicamente manejo sintomático.
manejo sintomático. ¿Ya? ¿Qué eso que incluye? Que se mantenga hidratado, hay que indicarle antipiréticos si ha tenido fiebre, analgésicos si hay dolor y antitusivos si hay tos, ¿no? Y no se deja todo el paquete para todos, sino de acuerdo a lo que el paciente presente, ¿no? De acuerdo a lo que el paciente presente, ¿ya? Y siempre aconsejando al familiar o al paciente cuándo acudir a una consulta presencial. Miren, esta es una recomendación de la americana, ¿ya? De la sociedad americana. ¿No? Entonces acá le dan el manejo al paciente o se sugiere el manejo al paciente de acuerdo a la severidad, ¿no? De acuerdo a la severidad. Por ejemplo, paciente que está hospitalizado, pero que no requiere oxígeno, son aquellos que tienen enfermedad moderada, que están con disnea, ¿no? Pero saturan entre 90 y 93, por ejemplo. Entonces, para ellos, por ejemplo, el uso del corticoide, que mucho se hablaba, no se debe indicar. Era diferente para el paciente que ya estaba hospitalizado y que empezaba a requerir oxígeno. En ellos sí, ¿no? Ahí está la dexametasona con remdesivir o el remdesivir, ¿ya? Una idea. Estamos viendo los puntos generales. En el paciente que estaba hospitalizado y aparte requería un manejo de ventilación no invasiva, también, ¿qué aparece? Dexametasona o dexametasona más remdesivir. Y otros medicamentos biológicos, ¿no? Esto no lo van a manejar, ¿no? Y tampoco sé acá, al menos en Chiclayo, pero ni el Almanzor lo tiene, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza a aparecer la dexametasona? En el paciente que desatura, es decir, el paciente que requiere oxígeno. En él empieza a aparecer el uso de la dexametasona. Entonces, el manejo del paciente ambulatorio es básicamente un manejo sintomático. Antipiréticos si hay fiebre, analgésicos si hay dolor, como por ejemplo malestar de cuerpo, dolor de musculares, articulares, dolor de cabeza, y antitusivos, ¿ya? Cuando el paciente estaba en una saturación limítrofe de repente, pero no tenía una disnea marcada, se podía usar el decúbito prono, ¿no? Hacer al paciente que este, se ponga boca abajo para que mejore la saturación y la disnea sobre todo, ¿ya? ¿No? Y aquí se vio, pues, ¿no? Que cuando a un paciente lo poníamos en decúbito prono, la saturación mejora hasta en un 10 a 20%. Y hasta un más de la mitad de pacientes que mejoraron su saturación en decúbito prono, la mantienen después de regresar a su posición inicial. También se puede utilizar los ejercicios respiratorios, ¿ya? Ejercicios respiratorios y mantener adecuada hidratación, ¿no? La idea es no sobrecargarlo, sino que no se deshidrate, porque era un factor importante en el manejo del paciente con COVID, ¿ya? El reposo se podía indicar para todo aquel paciente que tenga limitación en la actividad, ¿no? Es decir, si señora, usted siente algo de malestar, algo de disnea, cuando se esfuerza, mejor no haga actividad, mejor no haga actividad. Entonces, ¿qué hay de la dexametasona en COVID? Como dice aquí, ¿no? No se recomienda la dexametasona ni otro glucocorticoide sistémico para manejo de paciente ambulatorio, ¿no? ¿No? ¿Quiénes son los ambulatorios? Los leves o los moderados que no requieren ni hospitalización ni oxígeno suplementario, ¿ya? No está recomendada la dexametasona para aquellos pacientes. Ahora, los pacientes que ya venían recibiendo corticoide o dexametasona, no había por qué discontinuarlo, se debe continuar nomás, ¿ya? Se debe continuar los corticoides o la dexametasona en pacientes que ya lo vengan usando por otra enfermedad, ¿ya? ¿Por qué la dexametasona se recomienda para pacientes que tienen oxígeno o pacientes que están hospitalizados? Porque este estudio demostró que la dexametasona es buena en el sentido de que reduce mortalidad, reduce muerte en pacientes que estaban hospitalizados y que requerían oxígeno o que estaban en ventilación mecánica. Pero no es al 100%, ¿no?
más o menos entre un 25 y 30% de reducción de mortalidad. Es decir, si de 100 pacientes con COVID que estaban con oxígeno, si no les pones dexametasona, de repente se mueren los 100, suponiendo, ¿no? Y con dexametasona solo se mueren 80. ¿Cuánto disminuye? De un 20 a 30%. Es decir, no es la varita mágica ni el medicamento mágico que ya vamos a poner esa dexametasona y con ese paciente va 100% a superar la enfermedad. No. La dexametasona demostró reducir mortalidad entre un 25 a 30% de pacientes que estaban con oxígeno suplementario o que estaban en ventilación mecánica. Y aquellos que no estaban hospitalizados ni que requerían oxígeno, no se observó ningún beneficio. Ningún beneficio se observó en esos pacientes. ¿Ya? Este, ahora, si el paciente estuvo hospitalizado, ¿no? De repente estuvo 7 días o más y solamente recibió 5 días de dexametasona y ya está sin oxígeno, está estable, sin síntomas, no hay problema en suspender el corticoide al 7.º día y no completar los 10 días que siempre se recomienda. ¿Ya? Entonces, la corticoterapia en pacientes con COVID no necesariamente tiene que ser los 10 días así como está a carta cabal, ¿no? O sea, no hay que ser a la letra, mejor a ti la letra, ¿no? Si lo requiere, debe completar los 10 días. Pero si mejora al 7.º día, al 6.º día, ahí nomás se puede cortar el corticoide y ya darle de alta sin corticoterapia a la casa. ¿Ya? Eh, en algunos casos, como dice aquí, eh, se terminaba la corticoterapia de los 10 días, ¿no? Y aún estaban con necesidad de oxígeno, no hay por qué tener miedo de suspender el corticoide y ya no continuarlo, ¿ya? Porque a veces hemos visto, el paciente está ya 10 días con corticoide, pero todavía está con 1 litro, 2 litros de oxígeno, y le seguimos dando corticoide con la idea de que debemos seguir el corticoide hasta el día que esté sin oxígeno. Eso es falso, ¿ya? No debe ser así. Mm, Esto es lo que se hacía, ¿no? ¿No? Si un paciente continúa recibiendo corticoide después del alta, ¿no? Si vemos que requiere corticoide para la casa, ¿no? Se puede indicar hasta que el paciente, por la enfermedad que tenga, lo pueda recibir, ¿no? Siempre y cuando no esté dentro de los 10 días, ¿ya? No esté dentro de los 10 días. Pero si ya completó los 10 días en casa, no, se puede suspender los corticoides a los 10 días, porque esta fue la recomendación, ¿no? 10 días, tanto para el manejo intrahospitalario como para el manejo intrahospitalario o ambulatorio. ¿Qué hay del Remdesivir? El Remdesivir fue un medicamento, uno de los primeros medicamentos aprobados por la FDA para el manejo del COVID-19. ¿Para qué paciente se va a usar? Para aquel que requiere oxígeno, de igual manera. De igual manera, para aquel que requiere oxígeno. Y obviamente, pues, el oxígeno está en los hospitales, pero en plena pandemia veíamos pacientes que estaban oxígeno en su casa y hemos tenido que a veces, no solamente yo, otros médicos también, indicar Remdesivir cuando el paciente estaba en casa, pero con oxígeno suplementario. La idea del Remdesivir es indicarlo en el paciente que requiere oxigenoterapia, pero indicarlo en los primeros días de enfermedad, ¿no? Ya no cuando el COVID estaba en fase avanzada o estaba en en tormenta de citoquina, ¿no? La idea era indicarlo en los primeros días de enfermedad, ¿no? Cuando la viremia todavía estaba presente en el paciente, ¿ya? Porque así funciona el remdesivir como antiviral. Otros medicamentos en el COVID-19, pues quedó demostrado que la cloroquina y la hidroxicloroquina, al igual que la acitromicina, así como el lopinavir, ritonavir, no, ya no se recomienda, ¿no? En el inicio de la pandemia hemos hecho uso y abuso de la hidroxicloroquina, de la acitromicina y de este antiviral, ¿no? Del lopinavir, ritonavir.
eh, sobre todo en los primeros días de COVID-19 o de paciente con COVID, donde altamente probable sea solamente síntomas por la infección viral, no se recomienda el uso de terapia antibacteriana, ¿no? Incluso, incluso en la fase media, ¿no? Porque sabemos que la infección bacteriana sobreagregada es rara, sobre todo en los primeros días del paciente con COVID, ¿no? No es lo usual. Entonces, pero doctor, yo he visto que pacientes le han dado antibióticos de los segundos días, claro. También ahí hemos hecho un uso y abuso de los antibióticos en el COVID. ¿Sobre todo por qué? Porque en el COVID-19 hay un proceso inflamatorio importante y el paciente a veces veíamos que tenía leucocitosis. Entonces nos desesperábamos porque tiene leucocitosis, debe tener alguna bacteria ahí metida en el pulmón. Falso, ¿ya? Falso. Es por eso que en el paciente ambulatorio no se recomienda el uso de terapia antibacteriana, ¿no? Salvo que haya una demostración de infección bacteriana sobreagregada. Los anticoagulantes y la terapia antiplaquetaria se recomienda que no deben ser ambulatorios, ¿no? Aquí también sucedió, pues, ¿no? Que la falta de camas, los pacientes en casa se manejaban, pues, con tratamiento con oxígeno, con dexametasona y también con anticoagulantes, ¿no? Con anticoagulantes. ¿Cuál era la idea? Prevenir la embolia pulmonar y las trombosis, ¿no? Porque no se olviden que el COVID-19 es una enfermedad protrombótica, ¿no? Pero si ya estamos en una fase estable del COVID, entonces debe reservarse para el manejo intrahospitalario, ¿ya? A menos que el paciente tenga otras indicaciones, ¿no? Los agentes como la ivermectina y la nitazoxamida, que también hemos hecho uso y abuso de este medicamento, quedó demostrado que no hay evidencia suficiente para recomendarlo eh, como antiviral en el paciente con COVID, ¿no? Porque se vio que tenía efecto antiviral, pero a grandes dosis, ¿no? No a las dosis que estábamos usando para los pacientes con COVID. El plasma mm, convaleciente también, también se usó por un tiempo, aunque quedó relegado, ¿no? Y se dejó de usar. No demostró también evidencia. Colchicina, también hemos hecho un uso y abuso de la colchicina, ¿no? Y al final se demostró que no hay pruebas suficientes para recomendarlo, ¿no? De forma rutinaria, salvo que esté en otra indicación, salvo que esté esto fue con el estudio Col-Corona, ¿no? Col-Corona, ¿ya? Entonces, colchicina tampoco. También esto se hizo un uso y abuso de la vitamina C para el COVID-19, ¿no? Para el COVID-19, que se vio en los pacientes ambulatorios que no hay evidencia suficiente para recomendar a favor o en contra del uso de esta vitamina para el manejo del COVID-19 en pacientes que no están críticamente enfermos. Porque por ahí salió un estudio que veía que había cierta mejoría de los pacientes con vitamina C, pero en pacientes graves, ¿ya? En respecto a los pacientes que no recibían vitamina C, ¿ya? Eh, ese por un lado. Por otro lado, también se vio otra cosa que les voy a comentar acá. Mm, esto, ¿no? Los estudios de régimen de vitamina C en pacientes con sepsis y pacientes con ESRA han informado una eficacia variable, ¿ya? Esto es lo que les decía. Por ahí un estudio salió que sí era recomendable porque veía que mejoraba en algo los pacientes con cuadros graves, pero también hay estudios que no han demostrado ese dato, ¿no? Al 100%. Vitamina C. ¿Qué hay de la vitamina D y el zinc? Lo mismo, ¿no? No hay suficientes pruebas para recomendarlo de forma rutinaria en el manejo o la prevención del COVID-19, tanto para la vitamina D como para el zinc, ¿ya? Solo se recomienda este, como un suplemento habitual para aquel paciente que lo necesita. Ese es de la guía americana, ¿ya?
Los pacientes que tenían otro tipo de medicación, no había problema que continúen cuando se le diagnosticaba COVID-19. Por ejemplo, si el paciente era hipertenso o era cardiópata y usaba estatinas, o tenía alguna enfermedad reumatológica que requería AINES o corticoides, este, se debían continuar. No había por qué suspenderles, ¿no? Porque salió en un momento la alarma de que los pacientes que eran hipertensos y que tenían tratamiento con YECA o ARA2 iban, tenían el riesgo de enfermar gravemente por el COVID-19, ¿no? Y también al revés, ¿no? Se ha visto más bien que los pacientes hipertensos que están tratados, se les debe continuar la medicación sin suspenderles, ¿ya? Bueno, esto sí se hizo universal, el no usar nebulización en los pacientes que estábamos en plena pandemia, ¿no? No usar las nebulizaciones. En los pacientes que VIH, otra comorbilidad que hemos visto en los pacientes con COVID, los antirretrovirales, no hay por qué cambiar el esquema que estaban recibiendo. Simplemente continuar con el esquema con el cual estaban, luego de diagnosticados de COVID-19. Los pacientes que tenían, por ejemplo, lupus o artritis reumatoide y estaban con alguna terapia biológica, aquí sí dejaban un poco al criterio médico hasta cierto punto de valorar si se continuaba o se suspendía la dosis que recibían por esa enfermedad. ¿Ya? ¿Qué más? Los pacientes que tenían síndrome de apnea del sueño, por ejemplo, u otra enfermedad que cual usaban estos dispositivos de presión continua positiva, no había problema. Se podía continuar con el tratamiento después del diagnóstico de COVID-19. ¿Ya? Debería continuar. Por ejemplo, es del paciente con COVID y EPOC, ¿no? Con COVID y EPOC que recomendaba, ¿no? Una vez que el paciente tenía COVID, ¿no? Con diversos síntomas, ¿no? Con diversos síntomas, ¿qué se recomendaba para el paciente con COVID? Continuar su terapia de mantenimiento habitual, ya sea el broncohilatador de acción larga o el broncohilatador de acción corta o los corticoides inhalados. Se debería continuar nomás. No había por qué suspenderlo en el paciente con EPOC y COVID-19. ¿No? Esa fue la guía americana, ¿no? Que salió a partir de 2020 y se actualiza cada año, ¿no? Y la última actualización que estaba registrada era el año pasado, ¿no? 2021. La guía GEXI, que es una guía peruana hecha por eSalud, que está actualizada hasta el año pasado, hasta septiembre, octubre, si no me equivoco, también dejó recomendaciones luego de un estudio grande, ¿no? Entonces, esta guía seguía, perdón, valga la redundancia, seguía de pregunta, ¿no? Y se responde. Por ejemplo, ¿era útil o debería ser, o sería útil clasificar a los pacientes por enfermedad? Sí, ¿no? Entonces, ¿a quién se llamaba caso cuando empezaba a requerir oxígeno? Miren acá, cuando empezaba el paciente a desaturar, ¿no? Cuando el paciente empezaba a desaturar, ya se consideraba caso severo, severo o crítico, ¿no? Y mientras no desature, ¿no? Mientras mantenga la situación por arriba de 94, están los asintomáticos, los leves y los moderados. Entonces, todos los pacientes que desaturen deben ir al hospital, ¿ya? Todos los pacientes que desaturen. O si el paciente tiene otros síntomas, pues no. Frecuencia respiratoria más de 30, neumonía más de 50%, o el SAFI que empieza a disminuir, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación que da la guía IEXI y es similar a la guía americana. Es muy similar la clasificación. Entonces, ante todo paciente con COVID hay que clasificarlo. Entonces, una forma rápida es de definir desatura o no desatura. Si desatura, está en una forma severa. O crítica, pero está severa, para arriba. Y si no desatura, puede estar de moderado hacia abajo. Esto es lo que les decía, miren, ve. El paciente que vive a nivel del mar,
la saturación para él debe ser más de 93, es decir, 94 para arriba. Entonces, cuando pongamos oxígeno, la idea es que el paciente esté con 94 para arriba. Tampoco 99 ni 98. El objetivo en la saturación es de 94 a 96. Pero si el paciente vive en altura, mírenme, para ellos el valor de 87, 88 debe considerarse como objetivo. Y en ello no se va a buscar una saturación de 95, 97, sino suficiente con que llegue estos valores para arriba. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta este dato de dónde viene el paciente para considerar hasta cuánto debo oxigenar. Entonces la otra pregunta que se hace en la guía YEXI es si se debería usar un tratamiento sintomático para los pacientes con COVID. Ambulatorio, ¿no? Ambulatorio. ¿Quiénes son los ambulatorios? Los casos leves, los sintomáticos y los moderados, ¿no? Entonces, ¿qué salió aquí? Que sí, ¿no? Sí, se debe considerar el tratamiento sintomático. ¿Qué incluye eso? AINES, analgésicos, ¿no? Antiinflamatorios, antihistamínicos, y por ahí debe estar en los antitusivos, ¿no? Ahí está, el antitusivo, ¿ya? A esas dosis, ¿no? Esas dosis. Entonces, esta es una pregunta importante que hay que memorizar para poder dar el tratamiento, ¿no? Entonces, pero no varía las dosis respecto de cualquier otro paciente con dolor muscular, con dolor de garganta, es similar. Igual para el paciente que tiene tos seca o tiene secreciones o tiene congestión nasal, lo mismo. Son las mismas dosis que cualquier otro paciente por otra causa que esté congestionado a nivel nasal o que tenga tos o que tenga dolor corporal y fiebre. ¿Ya? Las dosis no varían, son similares, pero debe hacerse un manejo sintomático sí o sí. Este, también se recomienda, al igual que la guía americana, la ingesta de líquidos regularmente, ¿no? Pero aquí se recomendaba, pues, la idea es evitar la deshidratación. En promedio debe tomarse 2 litros de líquido al día, ¿no? No necesariamente tiene que ser agua pura, puede ser algún tipo de infusión, ¿no? Y sin azúcar se puede dar sin azúcar, ¿ya? Otro consejo que da para los pacientes con tos, aquellos pacientes con tos que no mejoraban o que tenía una tos leve, dar manejo, por ejemplo, con líquidos tibios y agregar de repente miel, ¿no? Miel, ¿no? Miel. Aquí viene la pregunta vital, ¿no? ¿Cuándo iniciar el oxígeno en el paciente con COVID-19? Entonces, ya le hemos dicho, ¿no? En el paciente a nivel del mar, que vive a nivel del mar, el oxígeno se debe recomendar cuando sature menos de 93, 92, 91, 90. Eso es lo ideal, ¿ya? U obviamente, pues cuando está en insuficiencia respiratoria, ni aquí hablar, pues, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de saturación? De 94 a 96. No se apresuren, no se desesperen por llegar a 98, 99 saturación. No, el objetivo es 94, 96. Y los dispositivos, cualquiera que sea, pero la idea es 94, 96 de saturación. ¿A qué pacientes o cuándo se debería usar el decúbito prono? ¿No? El decúbito prono era para todo paciente, uno que podía tolerar, que lo tolere, ¿no? Que lo tolere, o aquel paciente que empezaba a desaturar, ¿no? Que empezaba a desaturar, ahí está indicado el decúbito prono, ¿ya? Es decir, el decúbito prono vigil, ¿no? En el paciente despierto, porque también hay decúbito prono en el paciente inconsciente, el que está intubado en máquina, el que está en ventilador y que está sedado, ¿ya? Y la idea es ponerlo en decúbito prono, pero hay que hacerlo rotativo, hay que hacerlo rotativo. Es decir, de repente 2 horas de decúbito prono, luego se rota a decúbito lateral y luego se rota al otro decúbito lateral, ¿ya? Cada 2 horas. Debe mantenerse esa cada posición. ¿Ya? Cada posición. Eh, ¿Se debería usar antibióticos para el manejo de COVID-19? No.
¿no? No, no de forma rutinaria, salvo que el paciente haya fuerte sospecha de infección bacteriana, ahí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le dije esto, ¿no? Porque la prevalencia de coinfección bacteriana es baja en el paciente con COVID. Y más aún, es muy baja o muy rara en los primeros días de enfermedad. Por eso que no se recomienda la antibiótico terapia de forma rutinaria para el manejo inicial del paciente con COVID-19. ¿Qué hay de los anticoagulantes? ¿No? ¿Se debería o no se debería usar? En el paciente ambulatorio que no requiere oxígeno, que no tiene enfermedad grave, no se debe recomendar los anticoagulantes. ¿Para quién está reservado? Sí o sí para el paciente con cuadro grave, o severo o crítico, o que tenga sospecha fuerte de trombosis o tromboembolia pulmonar. Ahí sí. ¿Qué hay de los corticoides que ya les dije hace un rato? ¿No? Este, igual, ¿no? Para el paciente que está leve, que no requiere oxígeno, no se recomienda el corticoide, ¿ya? Sistémico, ni por vía oral ni por ampolla. ¿En quiénes recomiendan el corticoide? Se recomienda el corticoide en la forma crítica y en la forma severa. ¿Quién es severo? Aquel que desatura, ¿ya? Eh, ¿Qué hay de la ivermectina para el tratamiento de enfermedad? ¿Qué salió de esta guía? Salió que no se recomienda de forma rutinaria, ¿no? Salvo en aquellos pacientes que estaban en un ensayo clínico, ¿no? En un ensayo clínico, ¿no? Por lo mismo que les dije, ¿no? Porque la evidencia es controvertida y no se ha demostrado al 100% que la dosis que estamos dando o que se daba en el COVID-19, una gota por kilo, otros 2 gotas por kilo, haya demostrado un efecto antiviral o que haya demostrado reducir mortalidad o tiempo de enfermedad del COVID, ¿ya? ¿Qué hay de la hidroxicloroquina que tanto lo usamos en el COVID-19? Igual, ya no se recomienda la administración de hidroxicloroquina para el manejo ambulatorio ni hospitalario de la enfermedad del COVID-19. ¿Qué hay de la citromicina? También, ¿no? Hicimos un uso y abuso de la citromicina en la pandemia, ¿no? Y después de seguimiento, la guía IEXI concluyó lo siguiente, ¿no? No se recomienda la acitromicina para el manejo ambulatorio ni hospitalario del COVID-19, ¿no? La colchicina, lo mismo, ¿no? La colchicina, con el estudio Colcorona que les dije, demostró y no se recomienda la colchicina para el manejo ni ambulatorio ni hospitalario de la enfermedad de COVID-19. Es decir, ni aquel que está sin oxígeno ni el que está con oxígeno. Que hay de los otros, ¿no? Del Remdesivir, la guía YEXI, ¿no? No la recomienda Remdesivir, ¿no? Pero tiene una indicación, sobre todo en el paciente de los primeros días de enfermedad, ¿no? Ahora, en el e-salud no se recomienda por indicación de la guía YEXI, ¿no? Porque los estudios, pues, lo que hace el Remdesivir, es disminuir el tiempo de enfermedad. No al 100%, pero disminuye. Pero no demostró que disminuya realmente la mortalidad, ¿no? Lo que sí se vio es que reducían a los pacientes el tiempo de enfermedad, ¿ya? ¿Qué hay del plasma convaleciente? Tampoco, ¿no? No se recomienda el uso de plasma convaleciente para el manejo del COVID-19, ¿no? Del COVID-19. ¿Qué hay de la acetilcisteína? La acetilcisteína debería darse en aquel paciente que ya venía usando, ¿ya? Pero como tratamiento propio del COVID-19 no era la indicación primaria. Por eso que no se sugería la acetilcisteína para el tratamiento ni ambulatorio ni hospitalario del COVID-19, ¿ya? Y del corticoide inhalado, yo les dije hace un rato, ¿no? Si el paciente le usaba el corticoide inhalado por un tema de asma, por un tema de POC, que continúe el tratamiento. Pero si no tenía ninguna indicación por esos motivos,
y solo venía por el COVID-19, los corticoides inhalados no era la indicación usarla para el COVID-19, ¿no? Por eso que se sugirió no administrar corticoides inhalados para el tratamiento ambulatorio ni hospitalario del COVID-19. Los antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel y la ácido acetilsalicílico también debería usar en aquel paciente que ya lo venía usando, por una cardiopatía, por una arritmia, en ellos continuar nomás. Pero no era la indicación usarlo en aquellos pacientes que venían por el tema del COVID-19. ¿Ya? Si ya lo usaba, continúa. Pero si no usaba antes y ahora tiene COVID, no es la indicación usar antiagregantes plaquetarios. Las estatinas de igual manera, ¿no? Porque salió por ahí, las estatinas tienen efecto antiinflamatorio, entonces deberíamos usarlo en el COVID-19 porque es un proceso proinflamatorio importante. Tampoco. Las estatinas, al igual que los corticoides inhalados, al igual que los antiagregantes, al igual que los inhaladores, se recomendaban usarlo en aquel que ya venía usando. Pero en aquel que no usaba estatinas y ahora viene por COVID, no era la recomendación usar estatinas como antiinflamatorio, ya sea ambulatorio o hospitalario para COVID-19. Lo mismo habló la guía Yexi respecto a la vitamina C, la vitamina D y el zinc, ¿no? Este, por ahí, nuestro sustento cuando usamos vitamina C era, no, pero en el Perú hay baja aporte de vitamina C y los pacientes suelen tener deficiencia de vitamina C y dándoles vitamina C van a mejorar. No, tampoco, ¿no? La guía Yexi encontró que pacientes con deficiencia o sin deficiencia de vitamina C se recomienda no usar esta vitamina como tratamiento para el COVID-19, ni hospitalario ni ambulatorio, ¿ya? Lo mismo para la vitamina D, ¿no? Porque también se hablaba que en la población es común encontrar déficit de vitamina D y esto podría predisponer a una forma grave o de infección por COVID-19. Tampoco, ¿no? Tampoco. Este, la guía Yexi, en aquel paciente con deficiencia o sin deficiencia de vitamina D, se sugirió no administrar vitamina D como tratamiento ni para el paciente leve ni para el paciente grave de COVID-19. Entonces, vamos ya yéndonos, resumiendo, ¿no? Resumiendo. Entonces, llega el paciente con síntomas de COVID, ¿no? Lo clasificamos en leve, moderado, severo y crítico. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es un severo a simple examen? Con el saturómetro. Si desatura, forma severa o crítica. Si no desatura, puede ser una forma leve o moderada, ¿no? Aquí va a importar mucho cuánto compromiso pulmonar tiene, ¿no? Y los síntomas de disnea en estos pacientes. Entonces, para todas las formas clínicas del COVID, se recomienda no antibióticos de rutina, no ivermectina, no hidroxicloroquina, no acitromicina, no colchicina, no remdesivir, no plasma convaleciente, no corticoides inhalados, ni antiagregantes, ni estatina, ni vitamina C, ni vitamina D. ¿Ya? Esa es la recomendación final de la guía YEX. Los cuadros severos a críticos ya empieza a aparecer la dexametasona, la enoxaparina y este anticuerpo monoclonal. Y para los cuadros leves, manejo sintomático, analgésicos, antipiréticos, antitusígenos, ¿ya? Líquidos en regular cantidad. Y en el paciente severo crítico empieza a aparecer la dexametasona. Ahora, la dexametasona, que es un corticoide eh, sistémico en vía oral o en ampolla, la indicación era 6 miligramos, 6 miligramos al día, ¿ya? Que puede ser por vía oral o por vía endovenosa. ¿Cuántos días máximo? 10 días, ¿no? O si mejoraba al séptimo día, hasta el alta, hasta el séptimo día. Y si en el hospital no había dexametasona, se podía usar los otros corticoides, ¿no? Llámese hidrocortisona o llámese metilprednisolona, por ejemplo, ¿ya?
Y como es una terapia de corticoide de pocos días, no había problemas de que se suprime el eje hipotálamo, el eje corticotrópico. No había problema en suspenderlo de forma brusca, ¿ya? En forma brusca. El otro medicamento en el paciente hospitalizado es la enoxaparina. La enoxaparina ya no se indica desde primera intención dosis terapéuticas, es decir, a 1 miligramo por kilo peso por día, ¿no? 2 veces al día, ¿no? Sino a dosis profiláctica. ¿En qué paciente se indica dosis anticoagulante? En aquel con fuerte sospecha o con diagnóstico de trombosis venosa o arterial o embolia pulmonar. Entonces, si el paciente pesaba 60 kilos, ¿no? La dosis profiláctica promedio que se usa es 40 o máximo 60, ¿ya? No, aquí hay más cosas para hablar, ¿ya? 40 miligramos de subcutáneo al día. Y si había signos de tormenta de citocinas y no mejora el paciente, se puede usar este medicamento. Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos hablado en esta tabla. Ya para ir terminando, recalcarles, ¿no? Continuar con las prácticas de inmunización, ¿no? No hay ningún medicamento que haya demostrado prevenir la, la aparición de COVID-19, ¿no? Salvo las medidas de bioseguridad, ¿no? El uso de mascarillas, el lavado de manos, distanciamiento social. Tampoco se recomienda la hidroxicloroquina para la posexposición, aquel paciente que estuvo expuesto. Eh, ¿Qué más? Hay demás, ¿no? Bien, entonces hasta ahí les he traído este resumen del manejo de los medicamentos que hemos usado y que por ahí a veces pica la manito para volverlos a usar, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son a base de estudios, no solamente locales, sino también internacionales. Bien, muchachos, estoy a su disposición por alguna pregunta, duda o comentario. Gracias. Doctor, ¿es recomendable la cuarta vacuna ahora mismo? ¿Cómo? ¿Es recomendable la cuarta vacuna? Mira, a ver, el tema de la vacunación es una medida profiláctica, ¿no? Ahora, este, ¿cuántas vacunas son necesarias? Los estudios hasta el momento no han demostrado, no han dicho un valor exacto, ¿no? Al inicio de la vacunación se habló de 2 dosis, y se vio que por ahí empezó a mejorar la cantidad de pacientes con COVID. Luego se habló de una tercera dosis, porque hubo la segunda ola, la tercera ola, y había riesgo de que el personal o la gente se contagie. Ahora estamos en la cuarta dosis, ¿no? Entonces, si es recomendable o no recomendable, se usa mucho criterio en el paciente, ¿no? Como personal de salud, pues uno siempre busca la protección del paciente en base a lo que hay, a las pruebas que hay. Y hasta el momento, la prueba que hay, todo indicaría que la cantidad de COVID-19 ha disminuido gracias a las acciones de bioseguridad y por ahí a la vacuna, ¿no? Aunque todavía no está al 100% esclarecido cuál es la dosis exacta, ni cuántas dosis, ni hasta por cuánto tiempo, pues, ¿no? Es lo que te podría decir, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Justo yo llego hace un par de horas que vengo de colocarme la cuarta dosis, ¿no? En colegio médico están colocando al personal de salud la cuarta dosis y se está vacunando con Moderna. Mm, Este, yo creo, chicos, primero, bueno, el doctor Ricardo Guín es un médico internista que en todo este tiempo ha estado en la primera línea tratando pacientes con COVID. Yo como cirujano y como población en riesgo he estado en aislamiento, pero eh, hay cosas que uno observa, ¿no? Y uno es de que yo muchas veces les he dicho y siempre pregunto yo a los estudiantes de medicina si la medicina
es realmente un arte o es una ciencia, ¿no? Mm. En términos generales, la medicina como tal no es una ciencia como tal, definimos las ciencias. Ciencias exactas como las matemáticas, la física, ¿no? Después hay ciencias experimentales. Pero la medicina está dentro del rubro de técnicos, ¿no? Técnicas altamente calificados, como son los ingenieros también, ¿no? Los ingenieros no son científicos, son técnicos altamente calificados que aplican los conocimientos de física, de química, de estructuras, etcétera, para su accionar. Igual los médicos somos lo mismo, utilizamos los conocimientos de fisiología, de biología, de física, de farmacología, etcétera, y la aplicamos. Entonces, ¿por qué razón esta apreciación? Este, el COVID nos ha demostrado a nosotros de que no tenemos conocimiento. A ver, yo siempre escucho al doctor Elmer Huerta y el doctor Elmer Huerta quizás exagera el papel científico de la medicina y él mismo se ha tenido que tragar sus palabras, puesto que cosas que él afirmaba en un inicio ahora no son tan ciertas, ¿no? Ese es un fenómeno que no sucede en las ciencias. Las ciencias no deberían de equivocarse y sin embargo, en el caso del COVID, aprendemos todos los días algo nuevo, ¿no? No sé si coincidirás conmigo, Ricardo, de que esto de acá es como una noticia en evolución, ¿no? O sea, todavía Así es. no existe datos concretos para poder decir qué es lo que está pasando. Este virus va mutando y a medida que va mutando va teniendo otro comportamiento. Ya está empezando una nueva ola, ya no sé si es la quinta, la sexta, la séptima, la octava ola en el Asia y en los Estados Unidos. Filadelfia en los Estados Unidos han ordenado nuevamente el confinamiento. Y el hecho es de que y esas cosas se pueden aplicar acá al Perú, no necesariamente, porque el Perú ha sufrido de un fenómeno bien interesante. Somos de los países en los cuales este virus ha contagiado a un número enorme de población. Recuerden de que en una etapa Iquitos estuvo prácticamente saturado. Hoy en día ya casi no se habla de COVID en Iquitos, ¿no, Ricardo? Sí, Es, doctor, así es. es Ha muy poco. bajado. Entonces, claro, entonces yo tengo mis críticas y mis bemoles con el ministro anterior de salud, pero el ministro actual ha dicho una cosa que es cierta. Mientras que no tengamos más del 80% de la población vacunada, tampoco podemos hablar de inmunidad de rebaño, ¿no? Claro, es decir, se necesita una población más del 80% afectada de la enfermedad con inmunidad o en todo caso más del 80% vacunada, ¿no? Para tener una inmunidad que nos permita dejar las mascarillas. Y mientras que esto no suceda, no sabemos. Yo me he colocado la cuarta dosis, no con la certeza, porque nadie tiene esa respuesta, no existe una certeza, ¿no? Pero Ujú. es indudablemente que la vacuna ha logrado disminuir la mortalidad. Eso es algo que es innegable, ¿no? Hoy ha Ujú. habido 11 muertos, creo, a nivel nacional, casi cerca de 500 casos y hay 11 fallecidos, ¿no? Eso no sucedía hace algunos meses atrás, así que yo creo que la opinión, eh, en estas cosas cada uno puede tener su opinión, pero yo creo que como profesores y el doctor Ging más, sobre todo como médico que está en primera línea, creo que su opinión es importante y por el momento, al día de hoy, que estamos 13 de abril, indudablemente que la vacunación es la medida más importante que hemos tenido para disminuir la mortalidad. Es probable de que podamos dejar la mascarilla, es probable, pero yo en lo personal aún así ya no, el ministerio recomiende ya el no uso de mascarillas, yo voy a seguir usándolas por una simple razón, ¿no? Y el estar un poco a la saga de los conocimientos, y esto yo lo sé como cirujano,
tiene ciertas ventajas. Indudablemente que nunca vamos a estar en la cresta de la ola en los avances científicos de aquellos médicos que han logrado desarrollar, pero que resulta que a lo largo de la historia, y yo soy un gran aficionado a la historia, la medicina ha cometido una serie de, digamos, de errores garrafales, ¿no? ¿Te acuerdas, Ricardo, cuando se introdujo el uso de la talidomida como Ah, antiemético? Entonces hubo una ola de nacimientos de niños defectuosos, ¿no? así es, Y, así es. y cuando recién se dieron cuenta de la cantidad de niños con esos defectos de nacimientos, se dieron cuenta de que era la talidomida quien lo causaba, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Y después también hubo una época en donde para los pacientes psiquiátricos se recomendaba una operación que se llamaba lobotomía frontal. Y gracias a esta operación también se cometieron un montón de, de errores, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La medicina está caracterizada por eso. Entonces, siempre es bueno, yo como cirujano, siempre me gustaría estar a la saga del conocimiento y aplicar los últimos tratamientos, pero ya a lo largo de mi vida he visto cometer tantos errores y tanta gente ha muerto en el campo de la cirugía por eso, que yo prefiero en realidad ir un paso atrás. Esto es como decir, uno va a cruzar un río y está crecido, y entonces uno de valiente dice, no, yo no pasa nada, yo voy a cruzar. Bueno, yo espero a que el otro cruce para ver si pasa algo, ¿no? Si no pasa nada, de repente lo intente, ¿no? Pero de repente pasa y se lo lleva el río, no me gustaría ser yo el que lo intente. No sé cuál es tu apreciación de lo Claro, que dijo Ricardo. es que el conocimiento, doctor, es dinámico, pues en estos tiempos, peor con la tecnología, es bien dinámico, ¿no? Y muchos de los teoremas que nos enseñaron en la universidad, que eran teoremas y que eran invariables, hoy se ha visto que han cambiado, pues, ¿no? Han cambiado. Y el COVID, como usted lo ha dicho, nos ha demostrado eso, ¿no? Que el conocimiento es dinámico y es cambiante, ¿no? Y este COVID no se conoce del todo aún, realmente toda su fisiopatología, todo su mecanismo de acción, ¿no? Y su espectro de afección. Y el virus no tiene el mismo comportamiento en la China que acá, y en una raza que en otra raza. Tú estarás todavía usando metamizol a pasto en muchos casos, y en los Estados Unidos no se utiliza el No sé, metamizol, ¿no? por el Claro, problema entonces, de la esquizofrenia. sí, pues entonces yo creo de que no nos confiemos muchos, chicos, en las noticias necesariamente que vienen de otras partes. Con eso no quiero decir de que no le hagamos casos a ningún conocimiento, sino que tomemos la cosa con prudencia, ¿no? Hoy en día la evidencia sí nos demuestra de que la vacuna de refuerzo con cuarta dosis en el Perú se está realizando, al menos en el personal de salud, con Moderna. Hoy en día un médico me dijo, ¿y por qué razón no Pfizer, no? Claro. Entonces, hay que confiar en ese sentido en las recomendaciones del ministerio, ¿no? Y yo supongo, hoy también ha salido ya una noticia en relación a, ya estamos en Semana Santa, y resulta que ya hay restricciones para los que piensan viajar. De cuenta ya las restricciones de viaje, no se permite el viaje a menores de edad que no estén con la segunda dosis. Creo que esa es la recomendación. Y también hoy cuando uno quiere ingresar a ciertos establecimientos, exigen los carnets de vacunaciones, ¿no? Entonces, siempre hay que averiguar las restricciones, chicos, porque no se vaya a dar uno una mala noticia, ¿no? De que hay tantas restricciones. Y ustedes, supongo, la gran mayoría ya debe tener 2 dosis, supongo, ¿no? 3, doctor. 2, Tres, ¿no? dicen por ahí. Tres, dicen por ahí. 3. 3 dosis, ¿no? Claro, y recordemos también de que en el campo de las vacunaciones para los estudiantes de medicina, yo no sé si es que todos ya tendrán hepatitis B, si las chicas también se habrán vacunado contra papiloma y cosas así, en el tema de vacunaciones, ¿no?
Entonces, esos son temas importantes, ¿no? ¿Ya? Además, hoy ustedes todavía, los de la San Martín, están confinados a clases no presenciales. En Lima ya hay universidades que están haciendo clases presenciales y hay hospitales que están aceptando estudiantes. Yo no sé por qué todavía acá, sobre todo en especial en salud, todavía no se permite eso, ¿no, Ricardo? Pero ya no Así es, doctor. habría, Sí, pues, claro, ya no pero habría la motivo para tendencia, evitar. claro, pero tengo entendido que ya están tratando de normatizar este tema de la presencialidad en el estudiantado médico, pues, ¿no? De repente será cuestión de repente un mes o un par de meses para que ya se regularicen. Sí, porque de cuenta, bueno, en el campo de ustedes en medicina es vital de que los estudiantes estén. En el caso mío, en mis alumnos de cirugía, ya están, muchos estudiantes están yendo con sus profesores al hospital, pero todavía no hay salud porque todavía hay una normativa que impide, pero aún así hay profesores de salud que sí están llevando a sus alumnos, ¿no? Entonces, como les digo, todo esto es, como les digo, noticia en desarrollo y tenemos que estar atentos. Es decir, lo prudente es no demos algo como 100% seguro y tampoco, eso no quiere decir que tampoco, como no está demostrado científicamente, no me vacuno. Eso también es el otro extremo, ¿no? Así avanza la ciencia, pues, ¿ya? Y como les digo, la medicina es el arte de las certidumbres, ¿no? Y de la incertidumbre. Nos manejamos en esos extremos de acierto, error. Vamos probando y vamos avanzando. Es así como hemos empezado a utilizar en un momento hidroxicloroquina, corticoides, y con esa misma situación también nos hemos demostrado de que no sirve para nada, es más, puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, ¿no? No sabemos qué cosa irá a pasar a más largo plazo. Eso no quiere decir que lo que le haya enseñado el doctor el día de hoy no sea cierto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra Exacto. pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, disculpe, en un paciente que se ha vacunado y que presenta vómitos, náuseas, fiebre, ¿cómo se maneja? Eso me ha pasado el día de hoy. Recuerde cuando yo les hablé, hay reacciones adversas a medicamentos de tipo 1 y hay reacciones adversas a medicamentos de tipo 2. Las reacciones de urticaria y shock anafilático, que son las de tipo 2, ¿no? Están generalmente relacionados a reacciones idiosincráticas, ¿no? Y eso es lo que pasa con las vacunas, ¿ya? Eso es lo que pasa con las vacunas. Las vacunas están bien indicadas, si están bien indicadas y producen alguna, justamente el médico que me consultó, ¿por qué razón no colocan con Pfizer? Me dice, doctor, me he colocado y me ha dado cefalea. Esa es esa es una reacción, bueno, yo le digo, bueno, tómate un par de panadoles, pues en realidad, no es una cosa grave, pero lo que uno, el personal que está ahí vacunando está atento a las reacciones adversas a medicamentos de tipo 2, es decir, las reacciones anafilácticas, que sí son graves y hay que tratarlas, ¿de acuerdo? No todas son graves, puede ser variable, ¿no? Pero las otras es sintomático nomás, ¿no? Ricardo. Sí, doctor, sintomático, pues, ¿no? Si no tolera la vía oral, de repente indicarle un intramuscular, pues, ¿no? Un dimidrinato, intramuscular, hasta que tolere un poco la vía oral. Y de ahí el manejo es sintomático, ¿no? Se le da su antiemético Es, en parenteral y luego en vía oral. Se le hace tolerancia oral, ¿no? Líquidos a tolerancia. La idea es que no se deshidrate, que es lo que puede complicar, pues, ¿no? y pobre de aquel estudiante de medicina que diga, bueno, como le vacunaron a mi hermana y pero le produjo dolor de cabeza, entonces yo no me vacuno. Ay, créeme de que te jalo, si me entero, te jalo. ¿De acuerdo? Son reacciones individuales, jóvenes, son idiosincráticas. No hay forma de... Por eso que cuando me dice, doctor, pero usted me asegura, me garantiza que no me va a pasar nada.
yo le digo, mira, la única persona que te puede garantizar estas cosas es Diosito que está en el cielo. Después no existe mente humana que pueda garantizar. Además, Dios nos trajo a esta vida y no nos dio garantías de nada. O sea, nos ha mandado acá y sin garantías. No, no hay forma de saber esas cosas. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo, no, Ricardo? Sí, sí. Claro, Sí. claro. Algo que tienen que aprender es de que la medicina no puede garantizar nada. Y cuando suceden estas cosas y se inicia un juicio, el abogado sabe de que el médico actúa, no puede garantizar nada, puesto que no está en sus manos garantizar. Lo que se evalúa son los procesos, es decir, si el médico actuó adecuadamente según las guías y el estado del arte en el cual practica. Si es que ha hecho las cosas tal como están recomendadas, no hay forma de achacarle una culpa al médico, ¿de acuerdo? Más bien, si es que uno se desvía de lo que está indicado, ahí hay los problemas, ¿de acuerdo? ¿Te contesté, Linda, que hiciste la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, yo creo que si es que no hay más preguntas, chicos, estudien el examen. Ya consulté con la doctora Karine, es el próximo miércoles a la misma hora, ¿no? ¿Sí? 20 preguntas. Voy a enviar un banco de preguntas de 40, de tal manera de que la computadora en forma aleatoria le vayas mandando las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Desean alguna clase en especial en el cual les pregunte más? No. Digan ahora, si no, ya callen, ya no escucho, ¿eh? Ujú. Claro, hay que darles ese beneficio, ¿no? ¿Tú qué dices, Ricardo? Claro, ya porque de alguna manera alguna clase llama la atención o fijamos mejor, pues, ¿no? O es más entendible, todo eso. Sí. Bien, ok, gracias, Ricardo. Yo creo que no hay más Ya, preguntas. doctor, Hasta quedamos luego, entonces. chicos. Hasta luego. Hasta pronto, muchachos. No te Nos vemos. olvides, no te olvides las Muchas gracias. preguntas. Ya, doctor, voy a tratar de hacerlas esta semana, sin falta. Ya, Quedamos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, adiós. doctor. Muchas gracias. Gracias, Buenas doctor. tardes. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. gracias. Hasta luego.